empezó la revolución a imponer todo el principio del reclamo, descarró. Parecería que fue ayer, pero hace 59 años. 59 años de los acontecimientos históricos de abril del 65. De 1965. Esta gloriosa del 65 parecería, como dije, que fue ayer. Recuerdo como ahora mismo aquella feliz ocasión para los fines, yo residiendo en el Sánchez Luperón con mi familia. Mi padre estaba por Atomayor, era inspector de ganadería del Seagana por allá, le agarró la contienda bélica por allá y estábamos aquí. Y recuerdo como ahora el paso, el sonido de los aviones, sí, cuando andaban. Y el tableteo de las ametralladoras. Recuerdo haber visto muchos cadáveres donde fui a la José Martí, cruzar del Luperón a la José Martí, a visitar a una tía, hermana de mi madre, y bueno, hasta cierto punto madre de crianza mía, porque en los primeros años, cuando ella casó, yo vine con ella. Ya tuvo 2 hijas, yo fui su primer varón para los fines, porque fui paje de su boda. Y bueno, pero el asunto es que yo recuerdo como ahora esa feliz ocasión, unos niños para los fines. Yo no cogí ninguna ametralladora ni nada de eso, porque al contrario. Porque ahora hay gente que por poco estoy abajo de la cama, porque, pero bueno, uno no estaba seguro. Cayó en la esquina de mi casa, calle 27 Oeste, en la esquina cayó un pedazo de hierro de los fuetazos que tiraban del Placer de los Estudios, algunos de los buques que llegaron de la... El portaaviones Intrepid. El portaaviones fue. Sí. Bueno, tiraron unos vejigazos. Oye, un pedazo de hierro, Danilo, de este tamaño, cayó en la esquina. Suerte que no cayó encima de la casa y no hizo ninguna avería. Pero ¿sabes lo que desde allá abajo? Al ensanche Luperón, 27 Oeste, esquina Cerón, que es la que termina en la Ubando frente a la Escuela Santo Cura de Ars. Bueno, pues, la Revolución de Abril, señores, esta histórica, en que el doctor Peña Gómez llamó a través de Radio Comercial, que era la emisora matriz donde se difundía el programa del Partido Revolucionario Dominicano, Tribuna Democrática, llamó al pueblo a la calle. El pueblo respondió realmente contra el gobierno del triunvirato, que ya era del triunvirato, se había convertido en un virato. En un virato, ¿verdad? que viró, era Dona Rita, de Dona Rita Cabral, que viró al país para los fines, puso con la cabeza para abajo y la pata para arriba. Y entonces eran tiempos bastante difíciles, donde realmente todavía los residuos de la dictadura trujillista. Tú sabes que el proceso se mutó mucho, porque empezó como golpe de Estado y se convirtió en una guerra civil y después un conflicto internacional, porque fuimos invadidos por una guerra fratricida, y después se convierte entonces en una revuelta, una guerra internacional, sí, pero porque por tropa invasora, patriótica. Una lucha patriótica, porque entonces ya al intervenir, que eso cambió el curso de la historia, porque con el temor que tenían las potencias, especialmente Estados Unidos y las derechas en ese tiempo. Bueno, acuérdate que ese punto precisamente era el punto más candente de la Guerra Fría. Claro. Porque acuérdate que después de eso, 66, vino la crisis de los misiles en Cuba. Claro. Donde tuvimos a borde de la Tercera Guerra Mundial. Exacto, con el temor de que República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba. Entonces, bueno, o que se diera ampliar el espacio de la revolución de Fidel Castro y de Cuba, pues entonces realmente las derechas se cebaron y se pusieron de manifiesto y castraron la oportunidad realmente de que el profesor Juan Bosch retornara al poder. Acuérdate cuando se hablaba de el retorno retorno de Juan Bosch sin elecciones, retorno a la
¿cómo le A llama? la Constitución. A la constitucionalidad, pero sin elecciones, con Juan Bosch. Pero ahí estalló la revolución. ¿Tú sabes qué es lo sorprendente? Yo estoy haciendo una investigación sobre el proceso de la seguridad nacional y han desclasificado, yo traje papeles de Washington cuando la última vez, han desclasificado muchos papeles y es sorprendente cuando se anuncia, los primeros anuncios que recibe la CIA de que el Che Guevara está en Bolivia, el jefe de la CIA, el director de la CIA, escribe una carta que eso es imposible porque el Che Guevara había muerto en el 65 aquí. Lo cual no fue verdad, No, para los fines, ¿verdad? Y eso está en Pero los papeles, y eso está en los papeles que fueron. Sí, son papeles para que tú oficiales. veas cómo se tuerce la historia. Sí. Se tuerce la historia. Director, pero hay otras imágenes. La imagen, yo no sé si a usted le pasó, porque yo estaba mirando las imágenes del Puente Duarte. La repitiendo, porque eso es histórico, Sí, eso es recordar. sí. Usted no estaba nacido cuando eso, usted no conoció nada de eso. pero- Puente Duarte, mira qué despejado Pero lucía en ese tiempo. nosotros superamos la adolescencia. Oh, pero claro, el coronel Camaño se sí, convirtió en héroe de jefe de los cascos blancos, entonces después, sin embargo, se convirtió en el jefe de la revolución, porque recordemos que el líder de la revolución constitucionalista no estaba en el país en ese momento, le cogió fuera del país y entonces él designó al coronel Camaño. Que era el coronel de más antigüedad. Entonces, bueno, ahí están los militares constitucionalistas que han tenido una gran lucha, ya algunos han desaparecido, Sí. formaron una organización que se mantiene muy activa, recordando la fecha heroica. Allá al fondo está el busto del coronel Camaño. En el local del PRD, en el patio, hay un busto del coronel Camaño también. El local del PRD que está en la Bolívar, esquina 19, ¿cómo se llama? 30, Bolívar. 19, ¿cómo se llama? Bolívar La cosa, en el nuevo. no es allá en la Bolívar donde está el local del PRD Sí, viejo, atrás sí. en el patio. Sí, Bolívar con... Bueno, Ya. ahí está pero bueno, el coronel de Abril, que recordemos que el coronel, cogieron, eso fue el pueblo, Sí, le un quitó, tanque. le quitó a los militares del San Isidro, comandados por el Cefa. el Cefa, del entonces coronel Wessing, le quitaron, que el pueblo cuando se tira a la calle en armas, mira, le quitó ese tanque de guerra a las Fuerzas Armadas divididas en ese momento. Y detuvieron el avance del... Y contribuyeron entonces al avance del pueblo a través del puente Duarte. Realmente refería ahorita en el programa de Edith Feble a algo que fue suministrado por el Archivo General de la Nación, unas vistas con declaraciones para los fines de valor histórico del coronel Montejarache, donde él relataba y varios otros. El Archivo General de la Nación, Roberto Casá, ha hecho un gran trabajo y grabó a muchos. Grabó a varios de morir. De los líderes de la revolución. Ahí está la voz de Montejarache y de varios otros. Y recuerdo uno de ellos, no recuerdo el nombre, pero recuerdo uno que le gritó, le gritó desde uno de los ciudadanos del pueblo, que le gritó a Camaño, Camaño, arma para el pueblo, arma para el pueblo. Y entonces que el coronel Camaño, eso es un testimonio de él. Él dice, Camaño le respondió a ese ciudadano, las armas las tiene el enemigo, vamos a quitárselas. O sea, ahí vino para los fines, en vez del desarme de la población, todo lo contrario, el arme de la población. En la fortaleza Osama, tomaron la fortaleza, todas esas armas que habían allí las cogieron y bueno, fueron tomando uno por uno los recintos militares donde estaban las armas y el pueblo se armó. Y ya la historia es bastante conocida, sobre todo, no todo conocida, porque las nuevas generaciones, imagínate, hace 59 años de eso, el que estaba
jovencito o niño como nosotros, ya somos unos señores. Sí, sí. Y entonces imagínate los que son jóvenes actualmente, Sí, sí. los que tienen de 40 años para abajo. No, hay muchachos que no eran ni piropos. No eran ni piropos en ese tiempo, entonces no conocen esa realidad. Pero lo cierto es que el mundo, y en este caso la realidad dominicana, ha cambiado muchísimo desde aquel tiempo a la fecha. Y bueno, de todas maneras eran aires democráticos. Sí. Aires democráticos son los que se estaban respirando en ese momento. Dicho sea de paso, el país se colocó en el mapa del mundo. El mundo estuvo atento. Claro. Y por eso no se pudo hacer un genocidio, porque el general Palmer le prometió... hacer una limpieza. En 24 horas, claro. 48, 72. No pudo. Claro, entonces, bueno, que se sepa, el único pueblo que se levantó fue San Francisco de Macorís, sí, donde hubo realmente unos levantamientos, pero sí cogió mucha gente del interior, cogió para acá, y los grandes escenarios, el escenario de los grandes combates para los fines fue en Ciudad Nueva, sí, en Ciudad Nueva, de donde salieron muchos héroes, muchos mártires, porque mucha gente derramó su sangre allí. Hubo después que estaba ya la presencia norteamericana en el país, sí, una famosa operación limpieza que se hizo, la parte de las Fuerzas Armadas que estaba en contra de la revolución, en contra de los constitucionalistas, y más bien pro derecha y pro gobierno, porque el gobierno sencillamente fue derrocado. Entonces, estos militares de derecha, comandados en ese momento, tengo entendido, por el general Pérez y Pérez, que hace poco falleciera, Pérez y Pérez dirigió la operación limpieza en la zona norte de Santo Domingo. Allí mataron a muchísima gente, sí, una operación limpieza, iban casa por casa, y donde descubrían que había un constitucionalista, que había... Y no solamente... Mataron un hijo de Rodríguez de Moris. Ahí mataron muchísima gente. Sí. Y entonces los constitucionalistas, bueno, ya pacificadas las cosas, se establecieron algunas reglas de juego, se estableció el gobierno provisional de García Godoy, y los líderes militares fueron, para los fines, líderes militares que quedaron vivos, porque algunos en las refriegas perdieron la vida, fueron exiliados, fueron sacados del país con posiciones diplomáticas, representación militar, pero más bien eso fue eso fue un bajadero que se le buscó para sacarlos del país. Porque algunos ni podían entrar a las embajadas. Así es, pero resulta que los representantes de la izquierda, o constitucionalistas conocidos, se inició una cacería contra ellos. Y así, en esas condiciones, mataron a Homero Hernández, mataron a Otto Morales y a muchos representantes de la flor y nata de la juventud dominicana, que cayeron indistintamente en las calles de Santo Domingo, otros en el interior, especialmente en Santo Domingo, en una operación limpieza para los fines. Operación limpieza fue primero. Esto era ubicación muy directa. No, esa fue la llamada guerra sucia. La guerra sucia, que aun cuando controlar y exterminar. Cuando ocurrió en el ejercicio del poder del doctor Balaguer, sin embargo, para los que conocen realmente por dónde se le entra el agua al coco, saben muy bien que eso no fue una hechura realmente del doctor Balaguer, sino que aquí estuvo el conocido MAT de los Estados Unidos, que es un organismo militar que estaba enquistado en el seno de los organismos militares y de investigación de República Dominicana, y eran los que daban las órdenes y dirigían las operaciones. Y operativos de la CIA, disfrazados de oficiales superiores dominicanos, policiales, dirigieron cacerías. Dirigieron todas esas cacerías que se los cargaron a las costillas del doctor Balaguer, pero realmente el doctor Balaguer no fue el autor de esas barbaridades que se hicieron en perjuicio de la juventud, de los revolucionarios del país. Vino entonces una especie de ya no de guerra fría, sino de guerra caliente o guerra dura contra las izquierdas en sentido general. En los 12 años del doctor Balaguer, que justo es reconocerlo,
aunque se le atribuye, eso está para los fines en el historial del doctor Balaguer, no fue de su autoría directa. Por eso él llamó muchas veces, tanto a esto como a otras fuerzas que se agregaron, fuerzas incontrolables. Pero bueno, no las controlaba el doctor Balaguer, no las controlaba aparentemente nadie, pero sí Estados Unidos controlaba a su gente aquí. Tú sabes que cuando se produjo el atentado contra Inver Barrera, querido, él nombra una comisión investigadora y pone al frente de la comisión investigadora, que según me ha contado un familiar y un amigo y un profesor mío también me han reafirmado, que a mí Amatío, que fue puesto, quedó muy desconsolado porque cuando él le entrega el resultado de la investigación, Balaguer abre la carpeta y dice: si la gente que usted me señala aquí son los que tuvieron autoría en ese complot, su vida yo no la puedo garantizar, acépteme una embajada. Bueno, tiempos difíciles, Danilo, tiempos muy difíciles, pero bueno, honor, honra a aquellos valientes del 65. Y no se puede olvidar la historia para no repetir los peores errores. Así es. No queríamos pasar por alto el 24 de abril más bien. Esta jornada de la jornada del 65, jornada histórica, histórico-patriótica, porque de guerra civil inicial entre dominicanos, después se convirtió en una guerra patriótica, realmente defendiendo la dignidad del pueblo dominicano, vapuleada muchísimas veces y siempre tiroteada desde distintos francos, porque ¿qué es lo que tenemos hoy día desde organismos internacionales? Vilipendiando nuestra dignidad, queriendo amenazar nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestra autodeterminación, todo ese tipo de cosas, porque ahí tenemos, por ejemplo, un informe del Departamento de Estado, el último. Sí. Hay una ligera mejoría en algunos aspectos con respecto a la evaluación que nos dieron del año anterior, pero sin embargo, en otros aspectos no deja de, pasando balance, Luis, de ponernos malas notas como siempre. Y si tú analizas bien, yo leí parte del informe, sobre todo lo que se refiere a abordaje y tratamiento del problema haitiano, que así es, tú le das razón a Marco Rubio. Ellos no quieren que se deporten a los ilegales, y se señala una serie de cosas que son una barbaridad. Dice, por ejemplo, el informe de Estados Unidos ahora es más crítico hacia República Dominicana. Sí. O sea, ahora es más crítico. Sí. El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó nuevamente las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos en República Dominicana, centrándose esta vez en la población migrante y de ascendencia haitiana. Comparado con el informe del 2022, se mantienen, sin embargo, las valoraciones de grupos de sociedad civil sobre el respeto a la integridad de la persona y la detención y las detenciones arbitrarias. Habría que ponerle supuestamente arbitrarias, porque esta es una valoración que da el Departamento de Estado, porque uno no le pone nota a ellos, a cómo ellos manejan las cosas, pero ellos sí viven poniéndole notas a República Dominicana. Criticó nuevamente las supuestas violaciones. Bueno, más adelante dice, comparado el informe de derechos humanos de República Dominicana de 2023 con el anterior, el del 22, se mantienen las valoraciones que hacen los grupos sobre la sociedad civil relacionadas al respecto a la integridad de las personas, la intimidad y las detenciones arbitrarias. Pero en la descripción de los hechos, esta vez se destacan menos los esfuerzos gubernamentales, por atender a la denuncia. Pero ¿qué es lo que le van a atender esas denuncias? Si esas son unas denuncias alegres. Realmente, cuando ha habido determinadas situaciones irregulares o de abuso, de exceso, como recientemente se descubrió con una menor y en el que se involucraba a un
soldado de la Fuerza Aérea Dominicana. Bueno, pues el hombre está sometido a la justicia y como corresponde. Está preso y está sometido a la justicia como corresponde. Sí. O sea, no ha habido una indiferencia de las autoridades. No. De manera que esta valoración que nos hacen es una valoración muy alegre. Dice la visión de un año más tarde, el gobierno no toma medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido los abusos contra los derechos humanos. Eso no es verdad, que no ha tomado, ahí hay una falsía de este informe del Departamento de Estado, que yo no sé por qué se la ha acogido como una hostilidad contra la República Dominicana, y sencillamente es porque nosotros no nos plegamos a los dictados de ellos, los deseos de ellos, que quieren, como decía, denunciaba recientemente el senador Marco Rubio, quiere que nosotros carguemos con 3 millones más de todos los haitianos que ya tenemos aquí, mal contados, sin los que pasan de manera totalmente irregular y subrepticiamente. Qué sé yo, ¿cuánto tenemos aquí? Entonces imagínate, el 3 millones de haitianos significaría un 15% de la población de ese país. Si le agregamos lo que tenemos, un 15% más, entonces ¿a dónde vamos a llegar? No, y no solamente eso. Tú cuentas 3 millones de haitianos y es gente que viene con su cultura tribal. Fíjate tú que una haitiana estaba defecando en medio de la calle y alguien la llama la atención y ella saca un cuchillo. Claro. Entonces, oye, sería de hacer implosionar la vida social dominicana. Claro. Es una amenaza. Pero mientras tanto, muy recientemente se publicó, como ya lo resaltamos en algún momento, de que Estados Unidos recién deportó un paquetón de gente. Y ellos viven permanentemente en eso. Sí, entonces nadie de la comunidad internacional para los fines les dice a ellos lo que ellos tienen que hacer o dejar de hacer. Entonces, ¿por qué ellos se abrogan el derecho de querer imponernos, trazarnos reglas de juego que distorsionan totalmente o que chocan directamente con nuestros esquemas realmente como sociedad, nuestras reglas de juego internas, y respetando realmente nuestra soberanía, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver y de ser y de hacer las cosas? ¿Por qué? Si nosotros no le decimos a ellos lo que tienen que hacer. Porque son grandes, porque es gran potencia, son los amos del mundo. No puede ser. Incluso ya amos del mundo no es nadie, esto está muy dividido. Sí, aquí, bueno, ya hay mucha con el crecimiento de otras, o surgimiento, endurecimiento, si se quiere, o fortificación de otros rincones del mundo. Ya no se sabe quién es el que tiene la mayor capacidad de acción y de decisión, y poder de fuerza inclusive. Pero claro, ¿verdad? Claro. Entonces hay que ser cuidadosos con eso si queremos vivir un poquito tranquilo, porque de lo contrario el mundo no está... Tú sabes que la historia de las relaciones diplomáticas dominico-norteamericanas no se dice, pero este será el interregno en que más hostilidad han mostrado los Estados Unidos hacia nosotros. Fíjate al punto que no tenemos embajador. No tenemos embajador. No tenemos embajador. Y todos los días nos sacan un problema. Todos los días nos sacan un problema. A mí particularmente lo que me molesta. Acuérdate la sanción contra los productores de azúcar. Son las evaluaciones que ellos nos hacen. Sí. Las evaluaciones que nos hacen para ponernos malas. Y siempre nos queman. Y nadie le pone calificaciones a ellos. Y ellos hacen lo que les da la gana. Entonces yo no entiendo. Y sobre todo, esa cantidad de organismos allí... de sociedad civil o de qué sé yo qué sociedad, evaluando también, y entonces de derechos humanos, la Corte de Derechos Interamericana, la que sé yo, que 50.000, las mismas Naciones Unidas y la OEA, que se prestan también a toda esta vagabundería para presionar contra nuestros intereses. Y sin embargo, cuando tienen que actuar como deben hacerlo, y como se han comprometido muchas veces a hacerlo la comunidad internacional, con el caso de Haití, por ejemplo, y otros casos, y no lo hacen,
¿por qué entonces tener a nosotros con esa ojeriza? ¿Por qué tenernos tan en el ojo del huracán? Uno no entiende. Y por demás, no tenemos por qué aceptar eso. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Porque muy bien le dijo recientemente el ex vicepresidente Alburquerque, creo que también el presidente finalmente lo dijo, que es inaceptable, que no que no había recibido presiones. Yo no sé si eso es verdad, que no ha recibido presiones, porque cuando se dan estas calificaciones es una forma de hacer presión. Pero bueno, de todas maneras ha hecho muy bien todo el que le ha respondido de estos lares, con el presidente de la República a la cabeza, de que son inaceptables estas peticiones, estas pretensiones de organismos internacionales, con o sin el Congreso, porque fue en este caso un legislador que advirtió que el presidente Biden tenía esas intenciones o estaba haciendo esos reclamos. Otros han dicho que no es verdad, pero bueno. No ve este informe, pero después de este informe del Departamento de Estado es para sencillamente corroborar o sospechar que tiene sentido lo que dijo Marco Rubio, el legislador Marco Rubio. Vámonos, director, a la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. El primer tema
hace referencia al crecimiento económico y a la estabilidad económica y social, pero también se refiere a los ingresos que las personas reciben y lo que les permite acceder a la canasta básica familiar. El segundo tema tiene mucho que ver con lo que hoy se llama desarrollo humano y fundamentalmente es cómo prevenir las enfermedades y en caso de que ocurran, cómo acceder a un sistema sanitario de calidad. Y el tercer tema que abordaremos se refiere a cómo crear mecanismos de protección a los ciudadanos con respecto a la discapacidad, a la vejez, a los riesgos laborales, en fin, todo lo que concierne también a las pensiones. Y esos son los tres temas que tenemos, el tema de empleo, de salud y en tercer lugar, lo referente a la seguridad social. En esta nueva edición del podcast, El Rugido del León. Muchas cosas, sencillamente puntualicemos porque tenemos una encuesta de Dick Morris, que es el asesor del expresidente Donald Trump. Tenemos hoy el cambio de mandato de los ayuntamientos, tenemos la pela de calzón quitado, ropa interior que dejó Omar Fernández a Guillermo Moreno. Tenemos, sobre todo el cambio de mando. Comencemos por ahí, Alex, director, por el cambio de mando en los ayuntamientos. Carolina se instaló por su segundo mandato en el ayuntamiento, ahí estuvo su padre, en el Distrito Nacional. En Santiago no estuvo Abel Martínez, yo no sé por qué. Debió estar. Tú sabes que hay falla que esos protocolos deberían estar mejor establecidos. Bueno, los protocolos están establecidos. Lo que debe haber un mayor respeto por la institucionalidad. No hay respeto por la institucionalidad. En la parte de Santo Domingo Este, bueno, pues allí se instaló el pastor Diego Astacio y hubo una situación que se dio con Manuel Jiménez, que aun cuando es del mismo PRM, ya sabemos que Manuel Jiménez, que renunció en su momento del PLD, y se lo llevaron como candidato a síndico y ganó la sindicatura por el PRM, pero después el PRM dejó afuera todo lo que lo apoyaron aquella vez, a Manuel Jiménez, a Toto Montaz en San Cristóbal, ¿cómo es que se llama? Son varios. El Encarnación, en el de los Alcarrizos, a Cristian Encarnación, y dejó fuera a todo el que la apoyó antes, lo que te indica que muy probablemente el que la apoya ahora va a quedar fuera después. Entonces, en el caso de aquí, del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, yo no sé qué pasó ahí, porque a Manuel Jiménez, que iba a presentar un informe financiero. Y que está supuesto ser parte de la eso está establecido en el protocolo que tú decías, iba a entregar. Entonces, bueno, estaba en el protocolo y lo querían dejar fuera. Y entonces él dice, ustedes podrán hacer su rebú o su lío o cuando yo me vaya, pero su desorden cuando yo me vaya, pero mientras tanto me van a oír. Y se podrá lucir imprudente, pero bueno, esto es lo que corresponde. Debieron dejar que entregara su asunto y que estuviera presente. Entonces yo no entendí por qué eso pasó. Yo sí sé que Manuel Jiménez sencillamente es un hombre decente, a veces lo han hecho lucir quizás más, o más no, porque él no lo es. Lo han hecho deslucir más bien. Lo han desdibujado. Le han desdibujado toda su imagen con un derroche de acusaciones infundadas. Y entonces realmente es penoso que yo no sé por qué él quiso meterse en eso. Bueno, pero debió seguir su arte, pero de todas maneras, él tuvo un buen desempeño. Y como diputado y debió seguir como diputado. Pero tuvo un buen desempeño, una aprobación incluso. Fue por lo que pasa estas encuestas que a veces se inventan los partidos y querían sacarlo de circulación y lo sacaron. Se instaló también Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte, es la primera alcaldesa de esa zona. Y se instaló sustituyendo a, ¿cómo que se llama? A este señor que era del PLD, después de la Fuerza del Pueblo, y que resultó ser un ciudadano con barros de cera.
Pies de Cera después, porque era, ¿cómo es que se llama? De cuyo nombre no quisiera acordarme. Sí, parece que lo he olvidado. Bueno, de todas maneras, se le olvidó que se olvidó. Eso es lo que tenemos. Vuélvame con la encuesta, director. La encuesta... Di Morri es un prestigioso. Di Morri, prestigioso investigador, consultor norteamericano. Consultor político, acreditado. Asesor político acreditado. Manejó para los fines la asesoría del presidente y aspirante a la misma posición, Donald Trump. Entonces, tenemos en estos resultados, dicen, esto me lo mandaron temprano, dice que revela la encuesta que el presidente Luis Abinader encabeza las preferencias del electorado con un 45.8%, seguido por Leonel Fernández con 33.7%, Abel Martínez un 16.9%. O sea, esto derrumba lo del 60, 70, 68, 70, 70 y tanto que le han querido atribuir al presidente Luis Abinader. Pues dice Morri, quien en la actualidad es el consultor encuestador del expresidente y candidato Donald Trump, él descarta que en los comicios presidenciales pautados para el 19 de mayo de este año haya un ganador en primera vuelta, como se promueve desde el oficialismo en República Dominicana. Él agrega que de acuerdo con el trabajo de campo realizado, entre los consultados manifestaron seguridad de ir a votar. Abinader es favorito con un 46.2%, Fernández 34.1%, Martínez, con 16. Durán con un 17% en este caso. Entonces, pero tú sabes una cosa, Luis, que no, la sumatoria no es completa, porque por poco que saque, tú debes ponerle un 1, aunque sea a Miguel Vargas. Exactamente. Entonces, no sé por qué. Bueno, pero entonces está, aquí aparece, bueno, vamos a sumar, yo lo tenía por aquí, si tú te sumas, tiene 45.8% de Luis Abinader, no clasifica en una primera vuelta. Entonces, Leonel Fernández no clasifica, Abel tampoco clasifica, lo cual obligaría, como dice aquí en la encuesta de Morris, habría que ir a una segunda vuelta. Entonces, pero si tú sumas, ya en una segunda vuelta, si tú sumaras el 33.7 de Leonel Fernández y el 16.9 de Abel Martínez, eso te da un 50.6%. Sí. 50.6%. Dice el librito electoral que con el 50 más 1, de manera que ahí entonces habría otro lenguaje para... se hablaría otro idioma más bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Eso lo dejamos porque lo trajimos a colación porque como ha habido tantas encuestas y encuestas, ya no encuestas para fines de trabajo, de partido, para medir los posicionamientos, sino como encuestas, como promociones electorales, buscando proyectar, porque buscando medir, buscar posicionamientos o posicionar candidatos, y entonces ya eso para los fines desnaturaliza la esencia. Lo que se busca con estos trabajos, con estas mediciones, que es ver por dónde anda, cuál es el termómetro, por dónde andan los asuntos, sino inducir, y el que se deja llevar por la inducción, por lo que quiere el otro, bueno, pues no se sabe a dónde va a parar. Pero queríamos resaltar eso. Me mandaron esa encuesta tempranito, que esa es la última que por lo menos que se ha hecho público, esta encuesta de Dick Morris, que es un consultor norteamericano, asesor para los fines del expresidente Donald Trump. Tenemos otras cosas. Ya dijimos lo del informe. Bueno, el informe ya lo referimos. En la educación condena que el ADP vulnere los derechos de 2.6 millones de estudiantes dominicanos. Y tú sabes que yo veo que declarar esa huelga así, unilateralmente, sin negociaciones previas, no está bien.
y más afectando a ese. Yo creo que en eso debió ser más cauto la de sobre todo por el momento. Ayer Sí. paralizaron la Máximo Gómez, no se fue a la escuela, sencillamente los profesores violaron el compromiso de dar clases. Y bueno, dice aquí la principal información del Diario Libre de hoy, que Educación acusa a los maestros de violar el acuerdo firmado en el 2023. En 2022-2023 la inversión superó los 106.000 millones de pesos por pacto. Entonces dice, casi la mitad de los profesores se ausentó de las clases el martes. El asunto está que como estamos en un momento muy especial, un momento electoral, esto hay que verlo en primer lugar como muy posiblemente como una intención de politizar el tema o de aprovechar la coyuntura política para unas demandas que probablemente algunas pudieran ser entendidas o entendibles, pero no aceptables. No aceptables. Estamos en un momento electoral, por tanto, habría que ver si partimos de que el secretario general de la ADP es un dirigente político, probablemente haya una intención política con esto, debió esperarse que pasen las elecciones y sobre todo, demandando salario, demandando mejoría. Este país no es de lo que peor está en materia de salario a los profesores. Al contrario, estamos en... No es que no haya que mejorar y seguir mejorando, pero no estamos en esa materia tan mal como para que, con respecto a otros sectores que están muy mal o peor pagados que los profesores. Entonces, si entendemos que el presupuesto o que los emolumentos aquellos, la lucha famosa del 4% para la educación, a la que se comprometieron todos los distintos candidatos aquella vez, yo recuerdo cuando asistí al salón de la Universidad Católica de Santo Domingo, fui el día que Danilo Medina presentó el compromiso, hizo el compromiso, como hicieron los otros candidatos de ese momento, por el 4%. Aquí dijo un día, teniendo nosotros el Z allí, a la izquierda, a Fernando Mangual, planificador por excelencia del doctor Peña Gómez del PRD, fue director de planificación, de la oficina de planificación del gobierno. Profesional en la materia. En la materia, él decía, mira, aprueban ahora mismo el 4% y no hay la capacidad burocrático, administrativa y técnica, gerencial para poder aplicar aquel volumen de recursos. Lo que se ha quedado demostrado ha sido un dispendio de recursos. En la práctica, efectivamente, se demostró que esto sirvió para dispendiar, para politizar y para dos cosas. Se fueron los cuartos en aumento de salario a los maestros y aumento de compras para los suplidores de educación. Y para la construcción de escuelas. Recordemos que se compraron solares en sitios inadecuados, que se construyeron liceos, escuelas. Se han hecho libros que han debido ser quemados después. Libros que se quemaron después, mochilas y uniformes que hubo que dejarlos podrir, o que los dejaron podrir, y cuántas diabluras se podían comprar con estos recursos, se compraron, y unos poquitos se hicieron de muchísimo cuarto, y sin embargo esos dineros rodaron por allá, por el suelo, y no sirvieron para lo fundamental, para mejorar la calidad del docente, la capacitación del docente, ni para aumentar la capacitación de los estudiantes. No es verdad que se ha tenido un beneficio en ninguna de esas dos direcciones que son los fundamentales. ¿Qué es lo fundamental? Los estudiantes y los profesores. Ninguna de las dos cosas mejoraron. Ninguna, que es lo fundamental. Bueno, más aulas, muchas aulas para llenar los bolsillos de alguna gente, muchas de las cuales está inclusive en casos judiciales que está pendiente por las fechorías, las tropelías que con los recursos públicos. Para eso fue que sirvió ese 4%. Y eso que le dijo Guillermo Moreno en sus alegatos infundados
al joven Omar Fernández recientemente, es un infundio, porque no es verdad que nunca Leonel Fernández se opuso a un 4%. Es lo que llamó a la racionalidad, a lo que estamos diciendo. A la racionalidad. Eso fue lo que siempre alegó el doctor Fernández, que es un hombre racional. Entonces tú pones en una balanza a esa cosa que se llama Guillermo Moreno de candidato a senador, tú la pones, a esa cosa, tú la pones en una balanza y te pones a Leonel Fernández, el que le dio las instalaciones, la infraestructura, que dotó de infraestructura a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que mejoró las condiciones a los profesores de la universidad y de las universidades, el creador del ITLA, las extensiones de la UAS en que se dio cuántas provincias, entre ellas San Juan. Que llevó la tecnología al país y a las escuelas. Que cuando estaba en su primer gobierno habló de la computadora para cada escuela. Sí. Para cada escuela. Para cada estudiante. Y cada estudiante una computadora. Sí. Y se mofaron de él porque decían, ¿computadora para qué? Para aprenderla con qué, si el país está a oscuras. Entonces, tú te vas a poner, y ahí está el metro. Tú te vas a poner, pero estoy hablando de educación propiamente, específicamente. Tú te vas a poner, porque él le dijo a Omar cuando estaba en la discusión, ay, pero qué trapeada con ese piso. No, Omar sobró piso y sobró suape. Ya yo estaba por suéltalo. Suéltalo ya, no abuse de ese pobre señor. De ese guiñapo de candidato, que por favor. Y digo esto, y no le falto el respeto a nadie con esto, porque cuando el que no se respeta, ¿para qué tú vas a respetarlo? Oye, cuando él le decía a este jovencito de que, y qué bueno que él apruebe el 4%, porque realmente cuando el candidato de él, porque no dijo el padre, el candidato de él fue un rabioso opositor al 4%. Una vulgar mentira. Sí, eso es falso. Eso es una falsedad. Y Danilo, y lo fundamental, el auspicio, el fomento de la educación superior, ya tú hablaste de la tecnología, y la tecnificación y la modernización de la administración pública. Y se te olvidó mencionar la cantidad de jóvenes que salieron becados. Te adelantaste porque justamente eso era lo que iba a decir. Todos conocemos, todos sabemos y conocemos a un joven, hijo, vecino, amigo, relacionado, que hoy son los jóvenes que están sosteniendo la capacidad o la gerencia. Tú sabes una cosa, Luis, que esos jóvenes becados, que fueron una legión de jóvenes que salieron becados, crearon problemas para los chilenos, los argentinos, por lo siguiente. Muchos argentinos y chilenos le preguntaban, cuando ustedes vayan al país de ustedes, ¿qué deuda van a tener? Porque los chilenos que estaban becados llegaban a Chile, o los argentinos y argentinas, debiendo $45,000. Los americanos decían, no, la beca de nosotros completa, no, vamos a llegar a Santo Domingo debiendo nada. Danilo, los principales jóvenes funcionarios de este gobierno, los profesionales de gobiernos anteriores, los jóvenes profesionales de muchísimos países que andan regados por ahí, fueron la hechura profesional de esas becas que se dieron, de esas capacitaciones que se hicieron, que se dieron sin clientelismo, en distintos conocimientos o áreas del saber, que se prepararon esos jóvenes en esos planes de becas, de formación profesional, de educación superior. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar que una persona se opuso de que a un 4%? O sea, señores, qué burda mentira. Y sobre esa base no se puede sustentar una candidatura. Vamos a hacer la última pausa. Y de allá para acá, yo no sé si como colofón, o no sé los minutos que quedan, pero quizás como colofón, le vamos a poner el viaje que le mandó a ese joven brillante, Omar Fernández, a su contendor, Guillermo Moreno, el día del debate antes de anoche, cuando él le mató el amor propio y él le tenía su respuesta. Inmediatamente le dio su respuesta. Entonces, señores,
Vamos a la pausa. Cuánta mejor. compostura mostró ese joven. Vamos a la pausa, director. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En este momento no le quiero hablar solo a los capitaleños, le quiero hablar a todos los dominicanos. Este debate ha servido fundamentalmente para que se comprenda nuestra visión de país, pero sobre todo para que pudieran contrastar nuestras ideas y nuestras propuestas respecto a las del candidato oficialista. Evidentes disidencias, aunque algunas coincidencias, pero lo más curioso de todo es la atención que concita ya a nivel nacional esta candidatura a la senaduría de la capital. De eso se encargaron ellos, de darle una dimensión en la que esto se ha convertido en una especie de un todos contra uno. Mi visión, mi filosofía más bien debe ser de que nos unamos todos para trabajar por uno. El Santo Domingo que queremos, la ciudad que soñamos y la capital que realmente anhelamos. Han querido hacer esta contienda electoral una especie de batalla entre los buenos contra los malos. Los buenos bajo su lógica, por el respaldo que tiene del presidente, y los malos en mi caso por el respaldo de mi candidato presidencial. Y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la Biblia. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos en esta tierra que Jehová tu Dios te da. El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público, mejor dejo la política, porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero qué lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores, que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia. No todo en política se vale para querer ganar un cargo público. En ese sentido, le solicito a los capitaleños que valoren esta propuesta, que le acompaña no solo la energía propia de la juventud, sino también 4 años de experiencia legislativa en mi paso por la Cámara de Diputados, para que pronto y de una vez por todas logremos lo que le vengo diciendo hace rato, que juntos lograremos la capital que queremos y nos merecemos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios le bendiga a todos. Bien, bueno, le dijo lo que tenía que decirle, preciso, conciso y sencillamente... Muy bien dicho. Un knockout técnico para los fines. A propósito, ya en el debate de anoche, que era el segundo, el de esta noche es de los candidatos presidenciales, pero anoche fue de los vicepresidentes, que no tenía mucho sentido eso, porque los presidentes, las funciones, según la Constitución, es representar
o sustituir al presidente cuando sea necesario en su ausencia. Bueno, pues ya en la parte senatorial, lo correspondiente a Santiago, ha habido un comentario. Bueno, anoche estuvieron brillantes las tres damas, vicepresidentes o candidatas a vicepresidente, muy bien, las tres, en sentido general. Así es. Entonces, ya finalmente, yo quiero resaltar con respecto a los senadores, a candidatos a senadores por Santiago, que fue muy criticado en el caso de la trilogía de Santiago, el caso específico de Marino Collante. Señores, para los que conocen un poquito de estos temas, Marino Collante, y conocen a Marino Collante, ese no es el Marino Collante que tú conociste, que yo conozco y que mucha gente conoció. Parece que entonces, sus mejores días en materia de tráfago había político. Un tema de salud de por medio. Oí a alguien ayer que hay un tema de salud que no se ha divulgado. Fue un tema de salud lo que primó ahí. Él no debió, primero no debieron ponerlo de candidato, y segundo, él no debió haber aceptado eso. Ese compromiso de lealtad que él tiene con Danilo Medina, lo metieron en esa camisa de 11 varas, porque él en términos de salud no está en condiciones. Si había uno ahí, y yo que lo conozco, que pudo manejar el tema financiero a cabalidad, era él. Porque él tiene 22 años como legislador y que alrededor de 40 y pico de años en la política, realmente habiendo sido director financiero de muchísimas instituciones y presidente de la Comisión de Finanzas o de Hacienda de la Cámara de Diputados, él conoce la materia económica. Sin embargo, no pudo articular, por razones de salud, no pudo articular como debió y terminar como debió. Entonces, hay que pasar eso y reconocer eso ante de algunas críticas alegres que se han hecho. Él no debió ser el candidato. Él no debió ser el candidato, incluso no debió ser el candidato y no debió retirar, no debieron inscribirlo. O ya con esto deben retirarlo y que le den el apoyo al candidato Demóstenes Martínez, que estuvo brillante en su actuación. Brillante también el doctor Rivera, pero bueno, candidato oficial, defendiendo políticas de Estado para los fines que no era para candidato presidencial, sino senatorial. Bien, director, entonces lléveselo.